¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos otro programa, otro encuentro a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Algunos de los temas que vamos a tratar en el programa de hoy: disfagia. Vamos a hablar también de dengue y vamos a hablar también de cómo conservar los alimentos con las altas temperaturas. Así que comenzamos de esta manera. Y vamos a comenzar con un tema que me encanta, porque me encanta compartirlo, difundirlo, porque hay muchas cosas que desconocemos y está la farmacéutica María de los Ángeles Gallo con nosotros. ¿Cómo va, María? Hola, Tete, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bueno, conservación de alimentos con las altas temperaturas. Vos sabés que cuando empecé a repasar me di cuenta que hay muchas cosas que uno desconoce y que hace mal, ¿no? Pero totalmente, Sí. La verdad que sí. Sí. Hacemos bastantes cosas mal, Sí. así que bueno, vamos a tratar de hacerlas mejor. Claro, para tomar conciencia de cómo podemos estar mejor. Sí, porque en realidad, aparte, con las altas temperaturas en el verano, es como que hay mayor riesgo de contraer enfermedades transmitidas por los alimentos, Sí. porque debido a las altas temperaturas y a la humedad, hay mayor, sensibilidad al desarrollo microbiano, Claro. ¿no? O sea, los alimentos pueden contaminarse con distintos tipos de microorganismos, Sí. por ejemplo, bacterias, virus. También se pueden contaminar con parásitos o con toxinas, que son sustancias tóxicas Sí. que producen algunos microorganismos, como las bacterias o los hongos. Los microorganismos se pueden, introducir en los alimentos en distintas etapas, tanto en la cosecha, en la elaboración o mientras nosotros los manipulamos. También en casa, Exactamente. claro, sí. Esos hay que tener súper cuidado desde que los compramos, los Sí. preparamos, cocinamos, almacenamos. ¿Sí? Sabes que estos microorganismos, como todos los seres vivos, para desarrollarse necesitan alimentarse. Entonces, ¿De qué se alimentan? claro, de muchas cosas, pero generalmente prefieren los alimentos que tienen mayor cantidad de proteínas y de humedad. Claro, ¿sí? está. Por ejemplo, las carnes rojas, los pescados, los pollos, los productos lácteos, los huevos. Sí. A esos productos, esos alimentos se los llama de alto riesgo. ¿Y cómo hay que hacer entonces para que no exista un riesgo? ¿Qué es lo que hay que hacer con esos alimentos? Bueno, mira, primero de todo te cuento qué te pasa con las temperaturas, sí, ¿dale? Importantísimo. O sea, sí. porque, mira, entre los 5 grados Sí. y los 65 grados Sí. es terrible la temperatura, o sea, los microorganismos pueden duplicarse en número en una cantidad exponencial muy importante. rápido. Exactamente. Justamente a ese rango de temperatura se lo Sí. llama zona de peligro. Sí. Entonces hay que evitar por todos los medios que los alimentos de alto riesgo estén en esa zona de peligro. ¿Que esa zona de peligro qué quiere decir? ¿Que no están en la heladera? Claro, entre los 5 y los 65 grados. Bueno, estamos ahora en Por las ahí se fiestas. multiplican. Estamos en la fiesta. Sí. Comimos a la noche y al otro día, bueno, viene la familia a comer todo lo que quedó. Y los alimentos, muchos quedan fuera de la heladera. Bueno, esos medicamentos... Esos alimentos. Eso- Sí, Perdón, soy farmacéutica. Claro, está bien. Perdón. Esos alimentos Sí. deberían desecharse. O sea, los que no fueron refrigerados a tiempo Sí. deben desecharse. O sea, Viste que es a veces así. queda una tarta o algo y dicen, bueno, la tapo con un repasador y Totalmente. Bueno, no es una No. buena práctica de manipulación de Nada. alimentos, no No. para nada. O sea, nosotros tenemos que saber y tener un concepto claro. Sí. O sea, el calor mata a las bacterias, mata a los microorganismos. O Sí. sea, a mayor de 65 grados Sí. hay eliminación, destrucción de microorganismos. Sí. Entre 5 y 65 grados se reproducen y a menor de 5 grados se inmovilizan. Perfecto. O sea, no se eliminan ni se nada. multiplican. Perfecto. Entonces, tenemos que tratar de refrigerar esos alimentos. Claro. No deberían permanecer los alimentos más de 1 hora, tal vez 2, fuera de la heladera una vez listos para consumir.
O sea que es el momento que uno come, termina de comer y hay que guardarlos inmediatamente. Sí. O, ¿sabes qué? Recalentarlos, pero a una temperatura correcta. Claro. O sea, cuando un alimento está en todas sus partes recibiendo una temperatura de 70 grados, podemos hablar de una inocuidad en el alimento. Está bien, ¿no? Y por supuesto las buenas prácticas de higiene, ¿no? De higiene ni hablar, O sea, eso lo hablamos otro día. María, muchas gracias. Gracias a vos, Tete. Gracias. Bueno, vamos con la farmacéutica Laura Racañi ahora con este tema. Diferencia entre antiespasmódicos y digestivos. ¿Qué tienen los digestivos que nos ayudan? Bueno, generalmente enzimas que colaboran con la digestión, tienen un absorbente de gases que hace precisamente disminuir esa hinchazón o esa distensión abdominal. Generalmente se toman antes o después de las comidas y tienen un efecto rápido. Este exceso en la comida y en la bebida produce algunos problemas estomacales, que ¿cómo se traducen? En hinchazón, en distensión del abdomen. Estos síntomas que acabo de decir se resuelven con los digestivos. Sin embargo, es muy frecuente que las personas lleguen a la farmacia demandando antiespasmódicos. ¿Qué son los antiespasmódicos? Bueno, son los que nos calman el dolor de panza, ¿sí? Disminuyendo las contracciones, los movimientos normales o anormales que tienen los órganos. Por lo tanto, un antiespasmódico no va a resolver el problema de la digestión, al contrario, la va a hacer más lenta. Y además tienen como efecto secundario, muchos de ellos, estreñimiento. Y además tienen otros efectos secundarios, como por ejemplo visión borrosa, pueden provocar también problemas al orinar, incluso algunos de ellos aumentan la frecuencia cardíaca. Después de haber comido y bebido copiosamente como uno regularmente hace en las fiestas, se hace necesario la consulta con el farmacéutico para que les pueda aconsejar cuál es la medicación apropiada para esa situación. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Con el farmacéutico Gustavo Dodera Martínez vamos a hablar de dengue. ¿Cómo te va, Gustavo? Bien, ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, ahí estamos entonces. ¿Qué es exactamente el dengue? Aunque hay mucha campaña, pero está bueno reafirmar. Bien, el dengue es una enfermedad transmitida por el virus, Sí. del virus del dengue, del cual existen varios serotipos, o sea, el virus es el DEMB, o sea, del cual existe el serotipo 1, 2, 3 y 4. Por un mosquito. Eso es como se transmite. Sí. O sea, el virus es el que produce la El virus enfermedad. es el que produce, está bien. Bien, ¿cómo se transmite? Sí. Se transmite a través de un mosquito. Sí. El mosquito es el Aedes aegypti, que es el mosquito que no solo transmite el dengue, sino que a través transmite Zika, chikungunya y fiebre amarilla. También, O sea claro. que es un mosquito al cual le tenemos que tener mucho respeto. Sí. Es un mosquito que tiene características diferenciales, un mosquito que tiene sus patas con líneas de colores más claras, por lo sí. tanto, Ah. algunos lo llaman el mosquito tigre porque tiene líneas, rayas Sí, blancas como, claro. en las patas. Esto es, digamos, cómo se transmite, cómo se produce. O sea, ¿quiénes se van a contagiar el dengue? Sí. Eso es lo importante. Para que el mosquito contagie el dengue, previamente tiene que haber picado a una persona. También o sea, que el mosquito lleva de Claro, el una mosquito persona a tiene otra. que primero picar a una persona que ya tiene dengue. Sí. De esa forma el mosquito va a inocular el virus, va Claro. digamos, a obtener el virus de esa persona.
durante 8 o 12 días va a estar el virus desarrollándose, ¿Tanto tiempo? desarrollándose en el Mirá. mosquito, y a partir de ahí ese mosquito puede empezar a infectar. Claro. Cuando pica a otra persona, va a ir recién a transmitir el virus. El virus, una vez que la persona es picada, Sí. va a demorar unos 5 a 7 días en manifestarse, y a partir de ahí empiezan a aparecer todos los síntomas del dengue, que muchas veces se confunde con otras patologías, Sí. como puede ser una gripe. Si bien son épocas diferentes, porque la gripe es más del invierno, Sí. no del verano, pero ¿Y cómo se detecta que es dengue? se hace un estudio diferencial para poder determinar si es el dengue o no. O no. Los síntomas a veces se confunden. Existe fiebre alta Claro. con dolor retrocular, o sea, dolor detrás Sí. de los ojos. Ah, de acá, en la Exacto, cabeza. dolor de cabeza, dolores musculares, dolores en las articulaciones, decaimiento general. Entonces, por eso muchas veces se suele confundir el síntoma. claro, claro. Entonces es importante, si uno tiene estos síntomas, que tiene fiebre alta, sobre todo en esta época, Sí. no autoadministrarse ningún medicamento. Claro, no que por ahí automedicarse. baje la fiebre y Porque hay tape, Exacto, entonces. porque hay aparte que hay medicamentos que están contraindicados en el caso del dengue. Ah. Por ejemplo, la aspirina, el ibuprofeno. Sí, entonces el tratamiento indicado sería paracetamol, pero hasta estar seguro de que el paciente está realmente con dengue, es conveniente no tomar ningún Claro. antitérmico sin hacer previamente la consulta al Perfecto. médico. Bueno, también vemos en las campañas que se habla de descacharrar, ¿no? Que es un término también que empezó a circular por las campañas. Esto quiere decir que todo depósito de agua... Bien, el mosquito este es un mosquito que generalmente se desarrolla en agua limpia. Sí. Por lo tanto, es importante sacar todos aquellos recipientes que pueden acumular agua de lluvia. Claro. Ejemplo, una cubierta, una palangana, un balde. Sí. Entonces, si son cosas que podemos descartar, es conveniente que las eliminemos de Una maceta vacía que acumula agua, Exacto, también que las todo, sí. eliminemos. Si las Claro. vamos a reutilizar, lo que hacemos es invertirla para que no acumule agua y el Claro. mosquito no se pueda desarrollar. Si es algo que vamos a reutilizar, es conveniente lavarlo, no solo Claro. eliminar el agua, sino enjuagarlo, porque a veces quedan los huevos... ¿Con lavandina? ¿Con qué? No, con agua, No hace falta. cepillarlo para que Sí. los huevos que quedan pegados en los bordes de los Ah, recipientes claro. sean eliminados. Entonces no puedan eclosionar y el mosquito no pueda, digamos, liberarse. Sí. Entonces, una vez hecho esto, eso es lo más importante. Como vos decís, el descacharrizado Sí. es fundamental. Claro. Porque la fumigación se ha demostrado que no es 100% efectiva. Efectiva. Entonces, lo importante es la prevención, eliminar la formación del mosquito, entonces, que es donde nosotros tenemos un rol muy importante como sociedad. Claro. O sea, porque tenemos que hacerlo nosotros y tenemos que tratar de que nuestros vecinos también lo hagan. También, por supuesto, Si porque, estamos claro. viendo que yo limpio el jardín de mi casa, Pero al y lado- al lado no hacer nada, Claro. bueno, tratemos de estimular al vecino para que también cumpla con lo mismo para Claro. evitar la formación del mosquito. Bueno, muchas gracias. No, por nada. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vamos ahora a compartir un buen consejo de salud. Las neuronas permiten al organismo captar los estímulos del mundo físico, como el calor, frío y los aromas, entre otros, y del interior del cuerpo, como el dolor, para llevarlos al cerebro y de este órgano llevar una respuesta específica para cada estímulo percibido. Algunos hábitos matan a las neuronas. Por ejemplo, no desayunar genera daño estructural. El estrés evita la formación de nuevas neuronas. La hipertensión debilita las pequeñas arterias del cerebro. No dormir bien acelera la pérdida de células. Fumar afecta las interconexiones necesarias para el pensamiento, la acción y la memoria. Y el exceso de azúcar y grasas produce una circulación lenta y disminuye la oxigenación del cerebro. Tomas decisiones que influyen directamente en tu calidad de vida. A la hora de hacer deporte, elegís Arnisport, sin antiinflamatorios sintéticos, de origen natural. Alivia tus músculos con Arnisport. Arnisport, el alivio natural. Bueno, vamos a hablar ahora de disfagia con la farmacéutica Julieta Palau. ¿Cómo te va, Julieta? ¿Cómo estás, estás Tete? vos? Ella, que es la mejor alumna, yo digo, ¿no? Ah. Qué maravilla.
realmente, porque es muy didáctica. Bueno, ¿qué tienen estos pacientes? Qué tema que parece tan complejo, pero que puede ser muy frecuente. Para hablar de disfagia, lo que tenemos que aprender es primero qué es la deglución. La deglución va a ser el acto voluntario mediante el cual el alimento o el líquido se transporta desde la boca hasta el estómago. Cualquier dificultad o molestia en este proceso se denomina con el término médico de disfagia. Sí. Va a haber dos tipos de disfagia. Primero vamos a tener una orofaringia y una disfagia esofágica. Claro. La orofaringia se va a encontrar en la primera etapa de lo que es la deglución. Claro, que la imposibilidad de pasar. Exactamente, una dificultad importante para tragar. ¿Por qué puede ser esto? Puede ser en pacientes ancianos, una simple amigdalitis o faringitis, o en casos más complejos, temas neurológicos, temas de tumores. Y en lo que es la disfagia esofágica, el paciente va a referir que puede tragar bien, pero siente que se le atasca en el pecho el alimento. Y eso puede ser también temas neurológicos, tumores, inflamaciones en el esófago o incluso temas gastrointestinales. También. Hernias hiatales, reflujo. Ahora bien, si bien esto puede ocurrir con alimentos y con bebidas, también va a ocurrir con los medicamentos. Claro, pues no pueden tomar una pastilla, una píldora. Exacto. Y en ese inconveniente surge que muchas veces al no poder tomar el medicamento, los pacientes o los familiares de los pacientes empiezan a cambiar la forma de administración de los medicamentos. Sí. Por supuesto, no vamos a hablar de todos aquellos que están en cuidados intensivos, que son casos más extremos que requieren un tratamiento médico. No, y aparte están con personas especialistas en el tema. Exactamente, en el tema. En el resto de los pacientes que venimos comentando, se hizo un estudio en el 2013 que se publicó en una revista europea de farmacología clínica que indicaba que el 58,8% de los pacientes modificaban la forma de administración de sus medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que un comprimido quizás lo trituraban, lo partían, y hacer esto puede traer, ahora vamos a ver, distintas complicaciones que van a hacer que el medicamento no haga efecto. No es que ayuda, sino que lo complica. Lo complica porque el medicamento no se va a absorber como se tiene que absorber. Sí, entiendo. Y por el otro lado, un 9,4% de estos pacientes dejan de tomar la medicación porque no la pueden tomar. Y claro. Y si bien uno ante estos problemas va a adaptar la forma farmacéutica para tomar el medicamento, no puede hacer cambios por su cuenta. No. Va a ser el farmacéutico, el profesional. Que le va a indicar qué tipos de, o sea, cómo debe hacer para ayudarlo a tomar el medicamento, claro. Exactamente, y dentro de las formas farmacéuticas disponibles. Hay algunos comprimidos, por ejemplo, que los vamos a encontrar en formas farmacéuticas líquidas que se pueden reemplazar, como son jarabes o suspensiones. Es el caso de los antibióticos. Después tenemos formas inyectables, parches. Pero en el caso de que esto no exista y únicamente el medicamento que el paciente deba tomar está presentado en forma de comprimidos, hay una serie de pautas que son fundamentales que los familiares, los cuidadores y los mismos pacientes deben tener en cuenta. Tendrán que ver con ejercitación, con postura al tomarlo, porque pienso por ahí un paciente acostado tiene más dificultad, ¿no? Eso es completamente cierto. Claro. El paciente tiene que estar tranquilo, tiene que estar en un ambiente donde pueda tener toda la tranquilidad para poder consumirlo de la manera más adecuada. En el caso si consume alimentos va a tener que hacer a pequeños bocados, tener un tiempo de deglución más largo. Y en lo que respecta a los medicamentos, los comprimidos, por ejemplo, no se van a poder partir si no son ranurados y en el prospecto indica que se pueden partir y se pueden triturar. Los comprimidos que tienen cubiertas entéricas no se pueden triturar. No. Los comprimidos de liberación prolongada, los sublinguales, las cápsulas de gelatina blanda, no se van a poder manipular. Hay algunas cápsulas que si uno las abre tiene como unas microesferas, que son unas pelotitas chiquitas. Esas no se pueden triturar, pero lo que sí se puede hacer es acompañarlo con algunos espesantes del agua que van a ayudar a tragarlo y evitar que el paciente... Líquidos. Sí, que son espesantes de líquidos. Específicos. Exactamente, eso, van a evitar que el paciente se pueda atragantar, porque una de las complicaciones es que el medicamento no siga su curso normal. Se ahoga también. Exacto, el paciente se ahoga, se atragante, puede terminar en neumonías por aspiraciones, ya sea de alimentos, medicamentos o bebidas, y tener complicaciones cardiorrespiratorias graves. Por otro lado, los alimentos muchas veces se consumen con alimentos y hay que tener en cuenta la interacción medicamento con alimento. También. Y el tema de estos espesantes instantáneos que se vende, que están compuestos por gomas comestibles, que van a provocar una cohesión del bolo alimenticio y evitar que el paciente se atragante. Bueno, me encanta entonces pensar también
que para cada situación siempre existe la solución. La pero solución. La solución está en los profesionales. En los profesionales. Indudablemente. Que no duden en acercarse. No, claro que no. Gracias, Julieta. Gracias a vos, Muchas Tete. gracias. Nos vamos ahora con la farmacéutica María Sol Ehrlich para hablar de aftas. Las aftas son llagas o úlceras también abiertas y dolorosas que se pueden generar al lado inferior de la mejilla, en el labio, en la lengua, en el paladar. Podemos dividirlas en dos grandes grupos, aftas menores, que son las más comunes y de consulta frecuente en la farmacia. Las aftas menores son ovaladas, redondeadas, no tienen un tamaño mayor a los 5 milímetros, van de 2 a 5 milímetros, no son muy profundas y suelen ser blancuzcas con un contorno rojizo. No duran más que una semana. En cambio, las aftas mayores son más profundas, pueden tener un tamaño mucho mayor, hasta 10 milímetros, y comprometen el tejido conectivo, vasos sanguíneos, incluso puede haber hemorragias. Estas aftas son de consulta para un médico o un odontólogo y duran más que una semana, incluso meses. Es importante saber por qué se producen para luego tratar de prevenirlas. Se producen por varios motivos. Se pueden producir por cosas básicas como un mordisco al estar comiendo o hablando, por una limpieza dental abrasiva, un blanqueamiento dental. También cuando las personas utilizan prótesis dentales o aparatos de ortodoncia o los brackets. Pero también hay otros factores, como puede ser un déficit nutricional. También se pueden generar por, digamos, una cuestión emocional. O sea, las causas son múltiples. Hay que ver qué es lo que lo está produciendo para justamente tratarlo. Es muy común en la farmacia recibir este tipo de consultas y por eso es importante que los farmacéuticos sepamos cómo orientar al paciente y justamente saber las diversas causas para encontrar el mejor tratamiento, que va a estar basado más que nada en los síntomas, este síntoma de ardor, de dolor. Entonces, ¿cómo los podemos tratar? Podemos utilizar antiinflamatorios, también podemos utilizar anestésicos tópicos, como por ejemplo geles de lidocaína o benzocaína. También se pueden tratar en algunos casos con antibióticos. Todo esto que venimos nombrando es importante también saber que se puede preparar de manera magistral en la farmacia comunitaria por el propio farmacéutico. Es fundamental que sepamos que podemos concurrir a las farmacias donde un profesional farmacéutico los va a recibir y con algunas pequeñas preguntas vamos a saber cuál es la causa de esta llaga, si hace falta consultar con otro profesional o si podemos tratarlo con medicamentos de venta libre en la farmacia, incluso no solamente con medicamentos ya fabricados, sino también con magistrales preparados por el farmacéutico en la propia farmacia. Llegó el momento de la despedida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos, por supuesto, la próxima semana. Y recuerden, nuestro Facebook es Con Vos 24 horas.